Eh, bueno, me presento, mi nombre es Hugo Chirinos Quirós, soy médico residente de tercer año de nuestro querido Instituto del Niño y vamos a presentar el tema de cetoacidosis diabética. Eh, bien, brevemente voy a dar algunos conceptos rápidos para ubicarnos en el tema. Como definición, básicamente la cetoacidosis no va a ser otra cosa que la disregulación entre una disminución relativa absoluta de los niveles de insulina versus un incremento de las hormonas contrarreguladoras, sea cortisol, eh, las catecolaminas, la hormona de crecimiento, lo que va a dar como resultado un estado de hiperglicemia, hiperosmolaridad, cetosis y acidosis. Dentro de las etiologías, la más común es cuando recién aparece el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, siendo otras causas la administración inadecuada de insulina, infección, corticoides, agentes antipsicóticos y medicamentos inmunosupresores. En los factores de riesgo vamos a tener una edad más joven, menor de 2 años, si es que se hace el diagnóstico de una forma tardía, el nivel socioeconómico bajo, consideraciones psicológicas, por ejemplo, el paciente diabético que esté en un estado de estrés, que tenga un trastorno de la alimentación, si es que no tiene un acceso adecuado a los servicios médicos, si es que el mismo paciente omite sus tratamientos con insulina, hay una dosis inadecuada de insulina a la que esté recibiendo, ya haya tenido anteriormente eventos de cetoacidosis diabética o si es que tiene algún tipo de infección, esto puede desencadenar la cetoacidosis diabética. Bien, puntualmente en la fisiopatología, como se hablaba, ¿no? Va a haber un déficit en los niveles de insulina versus un aumento de las hormonas contrarreguladoras secundario a un estrés, infección que se esté produciendo y esto va a producir un estado catabólico acelerado, con un aumento en la producción de glucosa por parte del hígado y del riñón, que se va a ver visto en forma de gluconeogénesis con glicogenólisis, lo cual va a generar que se produzca un estado de hiperglicemia y a su vez un estado de hiperosmolaridad. La misma deficiencia de insulina y las altas concentraciones de hormonas contrarreguladoras también van a producir de que aumenten los lípidos, la lipólisis, ¿no? Liberándose ácidos grasos libres y estos convirtiéndose en cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a generar un estado también de cetoacidosis. A su vez, la utilización de glucosa va a estar disminuida por los órganos periféricos. Todo esto va a conllevar a un estado de hiperosmolaridad, deshidratación, y a su vez el riñón va a comenzar a sufrir debido a que con un corte de aproximadamente más de 180 miligramos por decilitro de glucosa sérica va a comenzar a haber glucosuria. Todo esto para que finalmente se produzca un estado de deshidratación que puede llegar hasta un estado de shock en el paciente. Dentro de la clínica puede haber la famosa 4P, ¿no? De proluria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, vómitos, dolor abdominal, signos de deshidratación como la taquicardia, el llenado capilar prolongado, la mala turgencia de la piel, las membranas mucosas secas, debilidad, letargo, el olor afrutado del aliento, la respiración de Kussmaul y la alteración del estado mental. Bien, a partir de este momento, ¿no? Habiendo hecho una breve introducción, ya vamos hacia lo que viene a ser el abordaje del paciente. Llega un paciente y ¿qué deben ser las preguntas que deben de venir a nuestra mente para abordar este paciente? Lo primero es identificar la edad del paciente, ante quién nos estamos enfrentando. Si es que es un paciente que se está haciendo un diagnóstico de diabetes mellitus, que va a ser por primera vez, si es que es menor de 5 años, hay altas probabilidades de que este paciente pueda desarrollar lo que es cetoacidosis diabética, mientras que si ya tiene diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 1, generalmente la cetoacidosis diabética se va a ver producido en los niños y adolescentes. Se debe de preguntar qué medicamentos son los que está tomando el niño, ya que, por ejemplo, los corticoides, el nifedipino, propranolol o fenitoína tienden a elevar los niveles de glucosa. Si es que está yendo a sus controles por el servicio de endocrinología, si es que tiene algún trastorno de la alimentación, que lo lleve al paciente a vomitar
generar estos cuadros, ¿no?, de deshidratación, si es que el paciente se encuentra en un estado de depresión y quizá por ahí está omitiendo las dosis de insulina, si es que el paciente tiene una infección que de forma secundaria esté generando el estrés y a su vez que nos pueda llevar a este estado de acidosis, el paciente diabético, si es que ya ha tenido episodios previos de cetoacidosis, ya que como hemos visto es un factor de riesgo para que se produzcan nuevos eventos, o si es que ha tomado alguna bebida rehidratante que esté altamente azucarada. Entonces, nos llega el paciente y lo primero que tenemos que hacer es enfrentarlo usando nuestro triángulo de evaluación pediátrica, donde tenemos que ver los 3 puntos de apariencia, respiración y circulación, donde en la apariencia podríamos estar ante un paciente el cual se encuentra en un estado de confusión, somnolencia, podría estar incluso nubilado, podría ingresar ya desmayado el paciente. En el ítem de respiración podríamos encontrar la famosa respiración acidótica de Kussmaul, la cual es una respiración acelerada y profunda. Y con lo circulatorio podríamos ver los signos de deshidratación, cómo está el llenado capilar, cómo está la intensidad del pulso. Muy aparte de todo esto, deberíamos estar vigilantes también cómo está esa frecuencia cardíaca, cuántos vómitos ha estado generando el paciente. Difícil en estos tiempos de COVID, pero de todas maneras la bibliografía nos refiere de que estos pacientes tienen un olor afrutado, la visión borrosa que puede estar generándose, el dolor abdominal que puede estar presentando este paciente, eh, y también podrían verse otros signos que se van a ir viendo conforme vaya avanzando la presentación. Bien, entonces, ¿cuáles son los valores para conseguir este diagnóstico de cetoacidosis? Lo primero que tenemos que obtener va a ser el nivel de glicemia, porque con un nivel de glicemia de más de 200 miligramos ya tenemos un criterio para cetoacidosis. Deberíamos obtener una gasometría, que en realidad lo que ya nos sugieren hoy por hoy las guías debería ser una gasometría venosa, no hay necesidad de eh, exigirnos, ¿no?, en tener una gasometría arterial, ya que lo que queremos objetivar es el pH en, el, en la gasometría y a su vez el nivel de bicarbonato, que podríamos tenerlo tranquilamente en una gasometría venosa. Y los niveles de beta-hidroxibutirato en más de 3 milimoles por litro, lo que vendría a ser la cetonemia. Pero al nosotros no contar en nuestro medio con este examen, podríamos hacer la analogía en un examen de orina, obtener los cuerpos cetónicos. Y obteniendo 2 a 3 cruces, ya estaríamos hablando de que hay presencia de una cetonuria moderada a severa. A su vez, vamos a ver que el anion gap va a estar prolongado y vamos a estar hasta un estado de una osmolaridad elevada, siendo la fórmula de osmolaridad 2 veces el sodio más glucosa entre 18. Lo que tenemos que obtener acá es la osmolaridad efectiva, teniendo los valores normales de 2,75 a 2,95, pero por encima de estos valores estaríamos hablando ya de un estado osmolar elevado. Y tenemos que hacer la diferencia con el estado hiperglicémico hiperosmolar, donde va a ser la contraparte en la parte acidótica, ¿no? Vamos a encontrar de que el pH, al contrario de la cetoacidosis, va a estar en más de 7,3, el bicarbonato va a estar en más de 15, la glucosa va a estar muy por encima del valor de la cetoacidosis, va a estar por encima de 600. Si es que hay cuerpos cetónicos, en orina, en sangre, los vamos a encontrar en forma de una cruz o leve, ¿no? O simplemente van a estar ausentes. Y la osmolaridad va a estar muy elevada, por encima de 320 milimoles por kilo. Lo que sí es característico en el estado hiperosmolar es de que este paciente va a tener un trastorno del sensorio marcado. Bien, la guía VESPET nos da la misma información con respecto a los criterios, pero además nos indica de que ya en el transcurso del tiempo, ¿no?, nos va a servir el examen de orina para ver los cuerpos cetónicos aquí, para realizar el diagnóstico, pero no nos va a servir para hacer monitoreo más adelante. Para hacer monitoreo sí sería necesario tener lo que viene a ser las tiras para cálculos de cuerpos cetónicos, pero en sangre, que eso no contamos en nuestro medio. Posterior a eso debemos hacer la categorización de la severidad.
Como vamos a ver, para llamar a una cetoacidosis grado leve, vamos a tener un pH menos de 7.3 y un bicarbonato en menos de 15. Y esto va a asumir un estado de deshidratación en un 5%. En una cetoacidosis moderada, vamos a tener en menos de 7.2 el pH y un bicarbonato en menos de 10. Y esto va a asumir un 7% de deshidratación. Y en una cetoacidosis severa, vamos a tener el pH por debajo de 7.1 y un bicarbonato por debajo de 5, asumiendo un 10% de deshidratación. Cuando nosotros tengamos una disociación, ¿no? Por ejemplo, que el pH de la sangre esté en 7.2, ¿no? 7.21, catalogándolo como leve, y mientras que el bicarbonato lo vamos a encontrar en 8, va a sopesar el valor que esté más disminuido. En este caso, sería para una cetoacidosis diabética moderada. Bien. El Pediatrics nos va a dar igual, ¿no? La categorización del estado de cetoacidosis, de la misma forma que la guía BESPED, y además nos va a dar herramientas adicionales, como lo viene a hacer la NION-GAP, que viene a ser una fórmula matemática para calcular, que es el sodio menos la sumatoria del cloro con el bicarbonato. Y esto va a dar, tiene que tener un valor por encima de 14, ya que los valores normales son 12 más menos 2. Estando por encima del anion gap de 14, hablamos de un anion gap elevado. Pero, como vamos a ver más adelante, el anion gap en un paciente con cetoacidosis diabética lo vamos a encontrar en valores entre 20 a 30. De igual manera, ¿no? Vamos a encontrar una hiponatremia dilucional. Esta hiponatremia se va a deber a que el paciente se encuentra en un estado hiperglicémico. Por ende, la osmolaridad en el espacio extracelular va a estar elevado. Cuando hay una osmolaridad elevada en un compartimento, en este caso el extracelular, va a generar de que se jale líquido, se jale agua. Si es que el espacio extracelular está hiperosmolar, tiene que jalarlo necesariamente del espacio intracelular, provocando lo que vendría a ser una disminución del espacio intracelular, pero a su vez, como está jalando bastante agua también al líquido extracelular, el sodio se va a diluir y va a dar de una forma momentánea, ¿no? O en el momento en que se toma la muestra, como una hiponatremia. Es por eso que nosotros tenemos que hacer el cálculo de un sodio corregido para hallar el verdadero valor del sodio, cuya cuya fórmula vendría a ser el sodio medido más 2 veces la glucosa plasmática menos 100 entre 100. Bien, el anion GAG, como se mencionaba, ¿no? Vamos a tener valores en la cetoacidosis diabética entre 20 y 30 milimoles por litro. Pero si es que ya lo estaríamos encontrando en más de 35 milimoles por litro, ya nos está sugiriendo de que podríamos estar ante una acidosis láctica. Y en la corrección de sodio, como se mencionaba, ¿no? La fórmula va a ser el sodio más 2 veces la glucosa menos 100 entre 100. En algunas bibliografías se va a encontrar de que el coeficiente de esta ecuación 2 puede cambiar por 1.6. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico para esta corrección de hacer un paciente con 433 de glucosa, ¿no? Y tiene un sodio sérico, por ejemplo, en 159. En este momento tenemos un estado de hipernatremia, pero este no va a ser el valor real. Tenemos que de todas maneras calcular la corrección del sodio, en la cual, bueno, ya de una forma práctica, ¿no? Tal como lo vemos en la fórmula que se está señalando, se va a multiplicar la constante 0.016 por la diferencia de la glucosa menos 100, o sea, por 333. Y se suma finalmente al valor del sodio que se está hallando de forma sérica, lo que va a dar un valor de 165. Este valor va a ser el sodio corregido y a partir recién de este valor de sodio corregido es que nosotros podemos hacer el cálculo verdadero de la osmolaridad efectiva, la cual era 2 veces el sodio más glucosa entre 18. Ya teniendo el valor corregido del sodio, ya podemos calcular la verdadera osmolaridad.
Y teniendo ya al paciente, ¿no? Habiéndole pedido, ¿no? Su glucotés, habiéndole hecho la gasometría y teniendo ya en parte, ¿no? Los criterios diagnósticos, ¿qué otros exámenes deberíamos solicitar ya para el ingreso del paciente? Deberíamos solicitar una glucosa sérica, solicitar también un hemograma completo, el cual puede arrojar lo que vendría a ser leucocitosis, lo cual se va a observar comúnmente, pero esto no quiere decir de que nos va a indicar sí o sí una infección. Si es que los datos de la historia clínica, los hallazgos en el examen físico van a ser sugestivos de que hay una infección en alguna parte del organismo, entonces a partir de aquí sí se podría considerar la toma de cultivos, dependiendo, ¿no? de que sea el sistema afectado, y a su vez, ¿no? Se podría, si es que por ejemplo el foco estamos sugiriendo que vendría a ser respiratorio, se podría también solicitar una radiografía de tórax. Bien, se tiene que solicitar también urea debido a que si es que el boom se encuentra en niveles muy elevados, esto va a ser un factor de riesgo para que se genere la complicación más común de la cetoacidosis diabética, que vendría a ser el edema cerebral. Y eso es a lo que justamente no se quiere llegar. Se tiene que solicitar los electrolitos, sodio, potasio y cloro, pero a su vez también se tiene que solicitar los otros electrolitos calcio, fósforo y magnesio, debido a que las pérdidas urinarias en el contexto de glucosuria también va a llevar a una eliminación del resto de electrolitos. También se tiene que solicitar PCR, la gasometría que ya se había mencionado, y los cuerpos cetónicos tanto en sangre como en orina. Entonces, armando ya nuestro plan de trabajo, ¿no? Estaríamos nuevamente mencionando la glucosa, los cuerpos cetónicos, en orina y en sangre si es que se tuviese, los electrolitos con el PCR, calcio, fósforo, magnesio, la gasometría, la urea y la creatinina también, porque puede que este paciente, al estar en un estado de deshidratación, nos puede estar generando algún tipo de injuria renal, del tipo prerrenal. Hemograma para ver si es que nos está sugiriendo también la leucocitosis, algo con respecto a infección. Si es que el paciente está recién debutando con diabetes mellitus tipo 1, se puede solicitar también hemoglobina glicosilada y también se podría solicitar en el caso de ver un control, ya que la hemoglobina glicosilada nos permite tener una estimación de la glucosa promedio en los últimos 3 meses de vida. Se puede solicitar también triglicéridos, ya que como vimos en la fisiopatología, los triglicéridos y los ácidos grasos se van a encontrar elevados debido a la lipólisis. Y esto, a su vez, puede generar también una hiponatremia facticia, que se tendría que hacer un cálculo también para corregirla. Aparte, si es que vemos signos de sepsis, de shock séptico o de coma hiperosmolar, se podría también solicitar el lactato, los cultivos como se había mencionado, y principalmente si es que vemos sintomatología de hipo o hipercalemia, se debería solicitar un EKG, viendo en la hipocalemia los signos electrocardiográficos de prolongación del intervalo PR, aplanamiento, inversión de la onda T, depresión del segmento ST, onda U prominente o intervalo QT largo. Y mientras que en la hipercalemia, las ondas T altas picudas, simétricas y el acortamiento del intervalo QT. Bien, habiendo ya mencionado lo del plan de trabajo, ¿cuáles vendrían a ser mis objetivos en el tratamiento? Básicamente, revertir todo lo que me ha producido al inicio en la cetoacidosis diabética. Revertir el estado de acidosis, revertir el estado de cetonuria, ¿no? de cetonemia, revertir el estado de deshidratación, restaurar el nivel cercano a lo normal o normal de la glucosa, evitar las complicaciones y si es que hubiesen tratarlas y identificar cuál ha sido el factor precipitante que nos esté llevando a este estado de cetoacidosis. ¿Y qué se debe hacer? Bueno, reanimar con líquidos, administrar insulina, reponer los electrolitos y vigilar que no hayan complicaciones. Entonces, en el manejo inicial, como en todo paciente, tenemos que ver lo que viene a ser el ABC.
En el A tenemos que ver cómo está la vía aérea, si es que está permeable, y este posicionamiento de la cabeza. Si es que el paciente se encuentra en un estado inconsciente, se podría considerar la colocación de una sonda nasogástrica. Se tiene que administrar oxígeno al 100% con una mascarilla y se tiene que poner una vía para toma de muestras y también otra vía para administrar lo que viene a ser los líquidos. Se tiene que dejar el paciente en monitoreo cardíaco, evidenciar los signos de hipohipercalemia y a su vez estar vigilante en los signos vitales, principalmente en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Bien, en el tema de reanimación con líquidos, vamos a ver de que tenemos dos tipos de pacientes, el paciente que está chocado y el paciente cetoacidótico que no está chocado. Si es que está chocado, se le tiene que dar un bolo con solución salina, que lo que tenemos es el cloruro al 0,9%, a una dosis de 20 cc por kilo, y se tiene que reevaluar de siempre después de cada bolo. Y en los pacientes con cetoacidosis, que no están chocados, sea leve, moderada o severa, también se le tiene que pasar un bolo de solución salina isotónica de 10 cc por kilo, en un tiempo de 30 a 60 minutos. Se puede usar las soluciones de cloruro de sodio al 0,45%, cloruro de sodio al 0,9%, y también se pueden utilizar soluciones como Ringer lactato, solución de Hartmann y Plasma Light. Hay que tener en cuenta que la reposición de líquidos siempre tiene que ser antes de iniciar la terapia con insulina. La guía ISPAD nos menciona de que si es que hay una perfusión tisular deficiente, el tiempo en que tiene que pasarse el bolo de 20 cc por kilo en estado de shock tiene que ser de 15 a 30 minutos. Pero ¿qué pasa si es que después del bolo de 20 cc por kilo en el paciente chocado no ha mejorado? ¿No? Nos menciona la guía VESPED que tenemos que pasarlo en 15 minutos y después de esto, si es que no ha recuperado, todavía podemos pasar otro bolo de 10 cc por kilo de solución salina isotónica. Y si es que no ha mejorado, se puede pasar un tercer bolo de solución salina isotónica a 10 cc por kilo, hasta un total de 40 cc por kilo. Posterior a esto, ya se tiene que considerar el uso de inotrópicos. Es importante conocer de que después de que se ha terminado la reposición con bolos de solución salina isotónica en un paciente chocado, no se debe restar esta cantidad de líquido del cálculo de déficit de líquido al momento de dejar la hidratación. Si en contraste, ¿no? En el paciente con cetoacidosis diabética leve, moderada, severa, que no está chocado, ¿no? Y se le ha pasado ya su bolo de 10 cc por kilo en 60 minutos, sí tiene que restarse la cantidad de líquido que se ha pasado del déficit de fluido. ¿Cómo es que vamos a decir, no? Este paciente está chocado, este paciente no está chocado. Lo menciona la guía VESPED de que tenemos que hablar de la definición del PALS de choque. Tendríamos que ver si es que el paciente está taquicárdico, con un llenado capilar prolongado, con pulsos periféricos deficientes o con hipotensión. Entonces, para calcular la cantidad de líquido que vamos a utilizar, tenemos que hacer el cálculo del requerimiento, que es el déficit más el mantenimiento. En el déficit, como ya habíamos mencionado, ¿no? De acuerdo a la categorización de la cetoacidosis diabética como leve, moderada o severa, se va a tener que utilizar el porcentaje de deshidratación para leve 5%, para moderado 7% y para severo el 10%. Siendo la fórmula para déficit el peso multiplicado por el porcentaje de deshidratación y esto multiplicado por una constante 10. Todo dividido entre 48 horas para que me dé la cantidad de cc por hora. Ahora, ¿de dónde sale esta constante 10? Esta constante 10 no vendría a ser otra cosa que hacer el cálculo del peso, pero el peso nos lo están dando en kilos. Y como nosotros sabemos, 1 kilogramo es equivalente en líquido a 1 litro. Esto quiere decir, y a su vez, ¿no? Nosotros, el cálculo inicial de esta fórmula en el numerador, tenemos que calcularlo en mililitros. Entonces,
Lo único que tenemos que hacer es hacer el cálculo de este peso, pero que vendría a ser igual a ponerlo en litros, pero en mililitros. O sea, el peso por 1000, todo multiplicado por el porcentaje de deshidratación, que vendría a ser, por ejemplo, si es 7%, sería 7 entre 100. Ya simplificado, vendría a darnos la constante 10. Es de ahí de donde radica esta constante 10 que nosotros manejamos, incluso en la bibliografía de la Merincito. El mantenimiento, nosotros vamos a calcularlo de acuerdo a la fórmula de Holiday-Segar, en la cual en los primeros 10 kilos se va a multiplicar a una constante de 100 cc por kilo, de 10 a 20, 50 cc por kilo, y en los consecuentes 20 kilos en adelante se va a multiplicar a 20 cc por kilo. Pero nosotros, ¿hasta cuánto podemos llevar, no? Porque van a haber pacientes muy obesos que van a llegar, a pensar que son niños, ¿no? De 90, 100, 110, 120 kilos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que hasta un máximo de 80 kilogramos es lo que vamos a trabajar para hacer el cálculo de tanto nuestro déficit como mantenimiento. O, de acuerdo a la edad del paciente, tenemos que ver el percentil 97 del peso para la edad. De estos dos, ver cuál es el peso menor que nos vaya a dar y con ese peso trabajar para hacer nuestros cálculos. Como ejemplo, la guía VESPED nos menciona un paciente de 20 kilos, de 6 años de edad, con un pH en 7.15. Entonces lo estamos categorizando como una cetoacidosis diabética moderada y el porcentaje de deshidratación será 7%. Aparte nos dicen de que ya lo hidrataron, le dieron 10 cc por kilo en un bol, ¿no? Entonces, si pesa 20 kilos, le han pasado 200 mililitros en 60 minutos, tal como se ha relatado en la ponencia. Ahora, como es un paciente con cetoacidosis diabética moderada, sí se va a restar lo que viene a ser el bolo. Entonces se hace el cálculo, ¿no? El porcentaje de deshidratación por el peso por la constante 10 y da un valor de 1400, que se está restando a los 200 que fue del bolo. Entonces nos queda un valor de 1200 cc, que se iba a dividir en 48 horas, y eso nos va a dar una velocidad de 25 cc hora. El mantenimiento, que fue por Holiday-Segar, para 20 kilos nos da un total de 1500 mililitros, que en 24 horas va a ser 62 cc por hora. La sumatoria de los 25 cc por hora con los 62 cc por hora nos va a dar una velocidad de 87 cc por hora al momento de hidratar al paciente con cetoacidosis diabética moderada en este caso. El ejemplo número 2 nos menciona un paciente de 60 kilos, 15 años, con un pH en 6.9, que le han pasado dos bolos, uno de 20 y otro de 10 cc por kilo, solución salina, ya se resucitó, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero el cálculo del déficit, que era el porcentaje de deshidratación, que fue 10%, por el peso, por la constante 10, y esto nos está dando los 6000 cc, que vamos a pasarle en 48 horas. Pero, como hemos mencionado, este paciente está en un estado de shock, está en un estado de shock. Entonces, no se debe restar lo que vendría a ser los bolos que se han pasado. Entonces, nada más 6000 entre 48 nos va a dar una velocidad de 125 cc por hora para el déficit. Ahora, para el mantenimiento, nos va a dar por Holiday-Segar 2300 cc a una velocidad de 96 cc por hora. La sumatoria de estas dos velocidades va a ser la velocidad final con la que se va a pasar el líquido en las 24 horas que va a estar el paciente. Ahora, en el versus, ¿no? Ya nos simplifica un poco la guía ISPAT, ¿no? Nos habla de que podríamos utilizar ya constantes de acuerdo al peso, ¿no? Por ejemplo, un peso de 20 kilos, ya tendríamos que dejarle la hidratación a 93 cc por hora. En el versus, ¿no? Con el primer método que nos menciona la guía VESPED versus el de la guía ISPAT, hay una menor cantidad de líquido que se va a dejar si es que se usa estas tablas de la guía ISPAT versus la guía VESPED. Bien, pasando a lo que viene a ser el reemplazo de potasio. El potasio se va a dejar en un paciente
que ya esté orinando. Si es que el paciente está orinando, ya el paciente puede, se le puede dejar el mantenimiento con potasio. Y también si es que los valores se encuentran dentro de los límites normales. Si es que los niños están presentando hipocalemia al momento de la presentación, se le debe reemplazar el potasio. Y siempre que el paciente tenga una función renal adecuada, el líquido de rehidratación debe contener potasio. La guía BESPED, de igual manera, nos menciona que para pasar potasio tiene que el paciente estar orinando y sus límites, sus rangos de potasio tienen que estar normales. Y ya nos dan que tenemos que dejarle 40 milimoles en un litro de KCl al 20%, ¿no? Que estos 40 milimoles serían 15 cc. Bien. Eh, Continuando, ¿no? Y la guía ISPAT nos menciona que si es que el paciente se encuentra hipocalémico, se tiene que iniciar la reposición de potasio junto con la hidratación, el bolo que se va a pasar al inicio, en la primera hora. No hay ningún problema. Pero antes de que se inicie la terapia con insulina. Si es que el paciente, sus niveles de potasio se encuentran en valores normales, nos indica de que tenemos que sí, dejarle el potasio, pero después de que se ha dado el volumen de reexpansión, es decir, después de que se ha puesto el bolo, sea en la hora, ¿no? Que se ha pasado, por ejemplo, en la leve moderada severa, ¿no? Y concomitante con el inicio de la terapia con insulina. Mientras que si el paciente está hipercalémico, tenemos que esperar a que el paciente tenga diuresis para poder nosotros iniciar la terapia con potasio. Y acá tenemos algunas guías que nos mencionan cómo más o menos podríamos dejarle lo que viene a ser el potasio, ¿no? Por ejemplo, tenemos la del consenso de diagnóstico y tratamiento de cetoacidosis diabética en niños y adolescentes y un artículo del Primers, en la cual nos dice que si es que tenemos menos de 2.5 de potasio, podríamos dejarle al momento en que vamos a comenzar, ¿no? La hidratación en la primera hora a una dosis de 1 miliequivalente por kilo en la primera hora. Si es que tiene entre 2.5 a 4.5, se le va a dejar 40 miliequivalentes. De 4 a 5 a menos de 6, 30 miliequivalentes, que este es equivalente a 15 cc de KCl al 20%, es equivalente a 10 cc de KCl al 20%. Pero si es que tiene más de 6, esperamos a que el paciente orine. Mientras que la guía Primer nos hace otra revisión, ¿no? Si es que tiene más de 5, esperamos, ¿no? Ahora, si es que tiene entre 3.5 a 5, le dejamos 40, ¿no? Y si es que tiene menos de 3.5, le dejamos 40 milímetros por litro de potasio al momento del reemplazo con líquidos, pero previo a la administración de insulina. Bien, con respecto al inicio de la terapia con insulina, se van a recomendar que se dejen dosis entre 0.05 a 0.1 unidades por kilo por hora. Esta disminución de la glucosa que tiene que ir no tiene que ser de golpe, tiene que ser paulatina, a una velocidad de disminución de glucosa sérica entre 36 a 90 miligramos por decilitro por hora. Si es que desciende más rápido de lo que se está esperando, ¿no? Y el paciente todavía no ha salido de la cetoacidosis, todavía requiere los niveles de insulina que se está dejando, ¿no? Pero ya se le está dejando, ¿no? Una concentración de dextrosa ya de 12.5% y ya no tolera más la vía periférica, más de esta concentración de dextrosa, se tiene que considerar reducir la dosis de insulina administrada, pero no suspender. Ahora, se recomienda, la guía de BESPED, ¿no? De que se deje una dosis de 0.05 unidades por kilo por hora de insulina en el caso de la cetoacidosis diabética leve y moderada. Pero en el caso de cetoacidosis diabética severa, nos dice que podríamos optar por dosis más elevadas, por ejemplo, de 0.1. Bien. Ahora, ha habido en algunas oportunidades, ¿no? Que se ha evidenciado, ¿no? En pacientes con cetoacidosis, ¿no? ¿Por qué no ponerle, ¿no? La insulina en el primer momento, ¿no? En la primera hora, ¿no?
¿Por qué esperar a que termine su hidratación? ¿Por qué esperar a que terminen los bolos? ¿No? Si es que el paciente le tomamos ahorita este examen, se va a ver de que el paciente está con la glucosa elevada, ¿no? El potasio está bien elevado, no hay ningún problema, podemos iniciarlo, pero la razón por la cual no se debe comenzar insulina en la primera hora es porque si es que se inicia tempranamente la insulina, hay mayor riesgo de edema cerebral, y esto vendría a ser una complicación que va a ser bastante difícil de tratar y con peligro de que más adelante el paciente tenga algún tipo de secuela neurológica. Es por eso que la guía VESPE nos recomienda iniciar la terapia de infusión con insulina 1 a 2 horas después de la fluidoterapia intravenosa de los bolos. La guía ISPA nos recomienda a su vez de que se deje igual, ¿no? 0.05 a 0.1 unidad por kilo por hora en la primera hora después de que se ha dejado la terapia de rehidratación. Y se hace la dilución de 50 unidades de insulina regular con 50 mililitros de solución salina, para que de esta manera tengamos una concentración de 1 unidad por mililitro. Y de esta forma se pueda dejar con más facilidad la velocidad de insulina y hacer los cambios que se requieran. Ahora, si nosotros estamos tratando al paciente con insulina en bomba de infusión, con todos los permisos que nos da este tipo de regulación, ¿no? Que es bueno porque estamos en instituto. ¿Qué pasaría si es que nosotros no contamos con esta insulina o los recursos para poner insulina endovenosa? Entonces se podría optar por insulina, análoga de insulina de acción rápida, como por ejemplo la Lispro o la Aspar. Y se le puede dejar de forma subcutánea cada hora o cada 2 horas, siempre y cuando el paciente no esté comprometido la circulación periférica. Y la dosis vendría a ser una dosis de carga de 0.3 unidades por kilo subcutáneo, esperar 1 hora y a partir de este momento dejarle insulina subcutánea a dosis de 0.1 unidades por kilo cada hora, o dosis de 0.15 a 0.2 unidades por kilo cada 2 a 3 horas. Con respecto a la insulina de acción corta, la regular, se podría dejar cada 4 horas a una dosis de 0.8 a 1, perdón, de 0.8 a 1 unidades por kilo en 24 horas. Y esto se tendría que dividir entre 6 para que se deje cada 4 horas. Por ejemplo, nos mencionan un paciente de 45 kilos que se le ha dejado una dosis de 0.8 unidades por kilo, dando un valor de 36 unidades que se va a pasar en 24 horas. Esto se va a dividir entre 6 para que se le deje una dosis de 6 unidades de insulina regular, ¿no? Subcutánea, cada 4 horas. Y de esta forma también estaríamos tratando a un paciente con cetoacidosis diabética. ¿Y qué tenemos con respecto al bicarbonato? Con respecto al bicarbonato se ha visto de que no se recomienda la administración de bicarbonato, ya que es mayor, al final es peor dar bicarbonato, ya que los resultados son pobres, son peores, ¿no? En un paciente con cetoacidosis, tienden a llevar a acidosis paradójica del sistema nervioso central, y no va a haber una mejoría en la resolución de la cetoacidosis diabética. Nosotros, para decidir el uso de bicarbonato, tenemos que necesariamente tener cualquiera de las dos siguientes, eh, cualquiera de los dos siguientes eventos, ¿no? Que tengamos un paciente con hipercalemia grave, o sea, que tenga mayor o igual a 7 milimoles por litro de potasio, o que el paciente se encuentre en una acidosis grave, el pH menor o igual a 6.9, pero que además de este pH tenga alguna alteración en la contractilidad cardíaca. Si es que tiene cualquiera de estos dos eventos, se debe de usar bicarbonato, pero si es que no, el daño va a ser mayor al beneficio. E incluso este paciente, por ya el hecho de haber usado bicarbonato, tiene mayor probabilidad de hacer edema cerebral, que es justamente la complicación que no queremos llegar. Pero si es que a cualquiera de estos dos eventos se presenta, tenemos que dejarle la dosis de bicarbonato de 1 a 2 milimoles por kilo en 60 minutos.
Bien, una vez ya tratado al paciente, vamos a tener que monitorearlo. Este paciente con cetoacidosis diabética es un paciente muy lábil. Cuando se vaya a hacer el seguimiento a este tipo de pacientes, lo van a encontrar seguramente siempre en reposo 1. ¿Por qué? Porque esos pacientes tienen que ser monitoreados cada hora, cada 2 horas, cada 4 horas. Entonces, ¿qué se tiene que monitorear en este paciente? Se tiene que monitorear el balance hídrico, el flujo urinario, cómo está la glucosa en sangre cada hora. Se tiene que ver los cuerpos cetónicos, bueno, en un mundo ideal, ¿no? Cada 1 a 2 horas. La presión arterial, cómo está yendo cada hora. Ver cómo está el estado de conciencia cada hora. Si es que el paciente es un niño de menos de 2 años, un niño con un pH de menos de 7,1, tiene un riesgo elevado de edema cerebral, se tiene que hacer el examen neurológico y el monitoreo de la frecuencia cardíaca cada media hora. Se tiene que evaluar, ¿no? Los cambios clínicos del paciente, si es que tiene dolor de cabeza, el pulso baja, hay cambios en el estado de conciencia, tiene que reportar eso inmediatamente, ya que podría tratarse ya de un edema cerebral. Si es que hay cambios en el EKG y se tiene que hacer el peso 2 veces al día como mínimo. Y con respecto a lo laboratorial, al inicio, ¿no? Después de que se ha ingresado al paciente, ¿no? A las 2 horas se tendría que estar haciendo el control de glucosa, se tendría que estar haciendo el control de una nueva gasometría, se tendría que ver la urea, los electrolitos, los cuerpos cetónicos. Y a su vez estar bastante vigilantes del estado neurológico, el estado clínico, los resultados que vayan saliendo en el paciente, ¿no? Porque estamos buscando la etiología también y tenemos que tratarla, los cambios en el trazado del EKG y el balance que tiene que ser súper estricto. Bien, una vez de que ya la glucosa está en menos de 14 milimoles por litro, o sea, menos de 250 miligramos por decilitro, entonces nosotros ya vamos a hacer el cambio a una solución que la cual va a estar compuesta de dextrosa al 5%, 500 cc, y este cloruro de sodio al 0,9%, 500 cc más, con 20 milimoles de potasio. Y ya en este momento, si es que el paciente ingresó a una dosis de insulina de 0,1 unidades por kilo, ya se le tiene que bajar la insulina a 0,05. O en el caso en que haya comenzado en 0,05, mantenerla. Pero si es que el paciente que ingresó, ¿no? Con una dosis de 0,1 unidades por kilo de insulina en infusión, todavía requiere estos niveles para mantener, para mantener la recuperación de la cetoacidosis, se podría optar por 500 cc de cloruro al 0,9% y además adicionarle los otros 500 cc de dextrosa, pero de 10%, y agregarle los 20 milimoles de potasio. Ahora, tenemos que estar bastante vigilantes de lo que viene a ser la glucosa, los controles. Es por eso que se hace tan frecuentemente los controles, porque qué peor podría suceder de que el paciente entre en hipoglicemia. Y este paciente con cetoacidosis diabética es un paciente el cual no maneja los mismos valores de hipoglicemia que otros pacientes, ¿no? A partir de menos de 110 ya estaríamos hablando de una glucosa baja en este paciente. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer si se encuentra estos niveles de glucosa? Se tiene que aumentar la concentración de la dextrosa. Y si es que se encuentra en menos de 70 miligramos por decilitro la glucosa, se tiene que bolear al paciente con 2 cc por kilo de dextrosa al 10%, incrementar la concentración de la dextrosa y se puede suspender temporalmente la infusión de insulina al menos por 1 hora. Pero si es que a pesar de todas las medidas correctivas, ¿no? La acidosis no mejora, tendríamos nosotros que ver, ¿no? Si es en qué hemos fallado. Si hemos fallado en calcular la dosis de insulina, si es que hemos fallado en la cantidad de líquido, ¿no? Que usamos para resucitar al paciente, la cantidad de líquido que le estamos dejando de mantenimiento, si es que el paciente está séptico, si es que está en una acidosis hiperclorémica, o si es que ha sido secundario al uso de alguna droga recreacional o el uso de salicilato. Bien, ahora, en la técnica de las 2 bolsas, que se quería mencionar el día de hoy también, vamos a ver de que la glucosa sérica en estos pacientes con cetoacidosis diabética
en la técnica de una bolsa, que fue la primera que se mencionó, con 500 cc de dextrosa al 5%, 500 cc de cloruro y los electrolitos del potasio, ¿no? ¿Qué pasa? Es una bolsa ya constante, ¿no? La cual me va a dar una concentración fija. Y nosotros vamos a ir viendo de que los niveles de glucosa son fluctuantes en estos pacientes con cetoacidosis diabética y suelen requerir cambios, cambios dinámicos de las concentraciones justamente de estas bolsas, ¿no? Entonces, es un poco limitante el no poder hacer los cambios en el sistema de una bolsa, ¿no? Y tiene estas limitaciones justamente. Y en el cambio de cada bolsa, ¿no? Se va a hacer finalmente un costo alto. Es por eso de que se intenta, ¿no? Hacer un nuevo método que venía a ser el sistema de doble bolsa, en la cual una de las bolsas contenía dextrosa en una concentración del 10% y otra contenía una concentración del 0%, o sea, era cloruro puro. ¿Y cómo es más o menos el sistema de doble bolsa, ¿no? Tenemos una bolsa en la cual está la dextrosa al 10%, ¿no? Con los electrolitos, tanto el potasio como el cloruro, en una concentración equitativa con la segunda bolsa, que vendría a ser de cloruro con electrolitos. Entonces, este sistema va a estar conectado a lo que vendría a ser una bomba de infusión, cada uno. Y finalmente se va a terminar juntando en una llave triple vía, en la cual se va a dar diferentes concentraciones en diferentes porcentajes de cada bolsa para tener una concentración de dextrosa diferente. Como es una explicación engorrosa, ¿no? El servicio de emergencia, se- ¿no? Nos ayudó en realizar un experimento, ¿no? A cargo del doctor Peso, ¿no? En la cual usamos dos soluciones. Una solución bueno, es cloruro en realidad, ¿no? Teñido con yodo, pero vamos a suponer que es dextrosa al 10%, es para fines académicos. Mientras que la segunda bolsa era de cloruro con electrolitos, pura, ¿no? Y estos sistemas estaban conectados a buretas, y estas buretas, cada uno iba conectado a a una bomba de infusión, que finalmente iba a terminar en una llave triple vía, para que nos den diferentes velocidades, para que nos den diferentes concentraciones. ¿Y cómo iba esto? En en el, este, en el primer ejemplo, tenemos una velocidad total de 500 cc hora. 500 cc hora. Esa va a ser la velocidad que hipotéticamente tenía que recibir nuestro paciente, en la cual la primera bomba en donde estaba conectada la dextrosa, que es esta bombita, estaba a una velocidad de 0 cc por hora, mientras que la bomba que estaba conectada, el cloruro puro, estaba a 500 cc hora, como se puede ver. Entonces, acá vendría a ser una concentración de dextrosa del 0%, mientras que la concentración de cloruro sería del 100%. Por lo tanto, viendo nuestra tablita, si es que nosotros tenemos la concentración de dextrosa, y esta es la concentración sin dextrosa vendría a ser de cloruro. Cuando tenemos la concentración de cloruro al 100% con la concentración de dextrosa al 0%, nos va a dar una concentración final de dextrosa al 0%. Entonces, el líquido que nos iba a salir iba a ser de color totalmente claro. En el ejemplo 2, tenemos, ¿no? Ahora, de que se está dando 125 cc por hora de la concentración de la dextrosa, mientras que se estaba dando 375 cc por hora de cloruro. Esto vendría a ser 125 de nuestra velocidad, que era 500 cc por hora total,
el 25% del total, mientras que la bomba de infusión que estaba pasando el cloruro puro era de 75%. Yéndonos, ¿no? Cuando tenemos una concentración de dextrosa al 25% y una concentración de cloruro al 75%, nos daba una dextrosa al 2.5%. Como vemos, en la coloración, en razón al primer frasco, sí hay un cambio. Sí hay un cambio. En el tercer ejemplo, igual, ¿no? De una forma más rápida, hay mitad 250 y 250. O sea, hay 50% de cada solución. Cuando hay 50% en cada solución, nuestra dextrosa nos va a dar el 5%. En el siguiente ejemplo, ya, el 25% va a ser en relación a cloruro. Se va a Y esperar un poco el más. 5% va a ser en relación a la dextrosa. Yéndonos a nuestro gráfico, ¿no? Estaríamos ante una dextrosa al 7.5%. Y como ya estamos viendo, ya se está teniendo la coloración más fuerte, ¿no? Hay más concentración de dextrosa. En el último frasco es puro de dextrosa, sin nada de cloruro. Y ya está bien teñido, ¿no? Entonces, el experimento final fue solamente para evidenciar que se podía modificar las velocidades de las diferentes soluciones para dar diferentes concentraciones de dextrosas, tanto dextrosa al 0%, ¿no? Del 2.5%, 5%, 7.5% y 10%. ¿Por qué se hizo este experimento? Porque en los estudios, cuando se realizaban sistemas de doble bolsa, se veía que en base a la cantidad de glucosa que se iba a conseguir en los controles, una vez de que se hacía el cambio de cloruro, ¿no? Ya se podía comenzar a usar el sistema de doble bolsa para ajustarse en base a los hemoglucotés que se tomaban cada 2, cada 4 horas. Si es que mi primer hemoglucotés, ¿no? Me había salido en 230, yo ya le estaba dejando una concentración de dextrosa al 5%. A las 4 horas, mi hemoglucotés me salía en 180. Entonces, yo ya estaba viendo pasarle la concentración de dextrosa al 7.5%. Y era una forma más dinámica de poder realizar estos cambios de las concentraciones de dextrosa. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones del siguiente estudio? Sí, hubo una menor utilización de recursos, hubo una menor frecuencia de llamadas de la enfermera al médico tratante, ya que solamente se tenía que seguir, ¿no? La guía, ¿no? En base a cuánto sale de dextrosa y a cuánto se le tiene que dejar cambiar la concentración, porque al final el goteo va a continuar constante. Lo que se cambia solamente son las concentraciones. Y la tasa de caída de glucosa en sangre era más lenta, pero como sí se vio en el sistema de una bolsa, hubieron menos eventos de hipoglicemia en razón al sistema de doble bolsa. Eso sí hubo una conclusión interesante. En otro estudio se vio de que el sistema de doble bolsa permite un tiempo de respuesta más rápido a realizar los cambios en la fluidoterapia intravenosa, ya que es más dinámico. Y esta eficiencia hace que el sistema sea ideal para el uso en departamentos de emergencia. Incluso el Pediatrics ya había postulado, había dejado en el 2019 ya su manera de intervenir con el sistema de doble bolsa, en base a los valores de glucosa. Conforme salen las glucosas, se va variando en las concentraciones de dextrosa. Bien. Finalmente, ¿no? El paciente comienza a recuperarse, pero yo ¿cuándo voy a reiniciar la vía oral y cuándo voy a iniciar la insulina subcutánea? El paciente, cuando ya se ha corregido, ya no tiene cetoacidosis, ha mejorado el sensorio y tolera la vía oral, entonces ya es momento para iniciar alimentación oral y iniciar insulina subcutánea. La guía ISPA nos menciona que los líquidos orales deberían comenzarse incluso si es que hay una acidosis todavía leve. Podría ya comenzarse la ingesta de líquidos. Pero el cambio ya, ¿no?
a insulina subcutánea y a comenzar la alimentación es si es que ya la cetoacidosis se ha resuelto, ya tolera completamente la vía oral y ya se hizo el plan para iniciar insulina subcutánea. Entonces, en ese momento ya debería dejarse la insulina subcutánea. ¿Y cómo? Nos dicen, nos relatan de que debería dejarse una dosis de insulina subcutánea de acción larga o intermedia y además, en adición, de una insulina de acción corta o rápida. Ahora, eh, la guía BESPED nos menciona, ¿no?, de que con respecto al manejo de insulina también, se piensa suspender la terapia de fluidos intravenosos y cambiar de insulina endovenosa subcutánea cuando la cetoacidosis se ha resuelto, el niño está alerta y los fluidos orales se comienzan a tolerar y no presentan náuseas ni vómitos. Ahora, ¿cómo es que se tendría que iniciar esta insulina? Nos mencionan que si es que se va a iniciar la insulina de acción rápida, debería dejarse 15 a 30 minutos antes de suspender la insulina endovenosa. Pero si es que se va a usar insulina regular de acción corta, entonces se debería dar la dosis de insulina subcutánea 1 a 2 horas antes de que se suspenda la infusión de insulina endovenosa. Ahora, si es que se va a hacer el cambio con insulina de tipo intermedio o de acción larga, se podría ser más tolerante. Se podría, el ejemplo nos dan, ¿no? Que se podría dejar poner en la noche la insulina de acción intermedia o larga y en la mañana recién suspender la insulina en infusión endovenosa. Ahora, con respecto a las complicaciones del edema cerebral, tenemos factores de riesgo. Mientras más joven sea el paciente, más riesgo de edema cerebral. Diabetes de reciente inicio, síntomas de mayor duración, a menudo asociados con deshidratación severa. Si es que el boom está en concentraciones elevadas, por eso es que se hace un control estricto y secuente, ¿no?, de la urea en sangre. Si es que el paciente se encuentra en hipocapnia grave, si es que se trata con bicarbonato, también es riesgo de edema cerebral. Si es que la administración de insulina se da en la primera hora de tratamiento con líquido, si es que es un paciente con acidosis severa, ya está con factores de riesgo de edema cerebral. ¿Y qué nos puede sugerir de que este paciente esté teniendo ya edema cerebral? Principalmente el edema cerebral se va a producir en las primeras 12 horas desde iniciado el tratamiento, con una media entre 5 horas hasta 18 horas después de iniciado el tratamiento. Y durante la evolución, como se decía, ¿no?, el monitoreo es bastante estricto porque tenemos que estar atentos si es que comienza a tener dolor de cabeza, hay cambios en la frecuencia cardíaca, los vómitos se comienzan a producir con mayor intensidad, hay cambio en el estado neurológico, parálisis de pares craneales, respuesta pupilar anormal, hipertensión, papiledemia, hipoventilación, cambios en la saturación. Entonces estamos ante un paciente que probablemente está con edema cerebral. Neuroimagen para edema cerebral, para tratarla, no. No es necesario tener una imagen para que nosotros constatemos de que el paciente tiene o no tiene edema cerebral. El paciente comienza a tener clínica de edema cerebral, tenemos que tratar a este paciente. No podemos darnos el lujo de esperar a tener la neuroimagen para recién tomar acciones en el asunto. Entonces, pero si es que obtenemos la imagen, que idealmente debería ser posterior a cuando se ha iniciado el tratamiento. Y se podría ver, si mantiene el edema, ¿no?, este borramiento de los surcos cerebrales. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser un poco más objetivos y hablar del edema cerebral? Van a haber criterios diagnósticos, van a haber criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios diagnósticos, vamos a ver de que la respuesta motora o verbal al dolor va a ser anormal. Si es que hay una postura de decorticación o de cerebración durante la evolución del paciente, si es que hay parálisis de pares craneales, principalmente del 3, 4, 6, o si es que hay un patrón respiratorio anormal, ¿no? Respiración de Cheyne-Stokes, apneas, taquimia, cualquiera de estos va a ser un criterio diagnóstico. Criterios mayores, si es que el estado mental comienza a fluctuar, ¿no? Hay confusión, hay alteración del estado estado de conciencia. Si es que la frecuencia cardíaca cae y no es atribuido al sueño del paciente o a una disminución de volumen, ese va a ser un criterio mayor. Si es que hay incontinencia inapropiada,
de acuerdo a la edad, también va a ser un criterio mayor. Y los criterios menores van a ser vómito, dolor de cabeza, letargia, aumento de la presión arterial distólica en más de 90 o edad de menos de 5 años, criterios menores. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de edema cerebral de una forma más objetiva? Si tenemos un criterio de diagnóstico, paciente con edema cerebral, tratar. Si tenemos dos criterios mayores, paciente con edema cerebral, tratar. Si tenemos un criterio mayor y dos menores, paciente con edema cerebral, a tratar. ¿Y cómo se trata? Se trata tan pronto como ya tenemos la clínica y no esperamos las neuroimágenes, no las esperamos. Se tiene que evitar la hipotensión, la hipoxia y la administración excesiva de líquidos. Se tiene que regular, de hecho, la cantidad de líquidos que se está dejando. La cabecera del paciente se eleva a 30 grados y se tiene que administrar agentes hiperosmolares como manitol o solución salina al 3%. La dosis de manitol al 20% sería de 0,5 a 1 gramo por kilo, y esto se pasa en 10 a 15 minutos. Y de la solución salina hipertónica, al 3%, de 2,5 a 5 mililitros por kilo, y se pasa en 10 a 15 minutos. Las complicaciones en general, ¿no? Vendría a ser un paciente que está seriamente obnubilado o inconsciente y no puede proteger sus vías respiratorias. Estos pacientes deberían ser intubados, pero se debería evitar sí la intubación porque esto podría llevar a una mayor retención de CO2 y un mayor riesgo de edema cerebral que podría progresar finalmente a una hernia cerebral. Si el paciente requiriese catéter venoso central, se tiene que retirar lo más pronto posible y de hecho se tiene que evitar la colocación, ya que estos pacientes tienden a estar en un estado protrombótico. Dentro de otras complicaciones de la cetoacidosis diabética, viene a ser la hipoglicemia, hipoxia, trombosis del seno dural, de la arteria basilar, hemorragia intracraneal e incluso infarto cerebral. Finalmente, se presenta el algoritmo, ¿no?, de la guía VESPED, que se podría revisar para que viene a ser todo el manejo que se ha relatado durante la ponencia. Bueno, esa vendría a ser la ponencia para el día de hoy. Muchas gracias.